Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora nos proponemos a entrar en un nuevo estudio bíblico titulado Ángeles. Este estudio se conoce dentro de la teología bíblica y sistemática como angelología, angelología, que es estudio de los ángeles. Y sabemos que nos rodea un mundo espiritual mucho más poblado, poderoso y de mayores recursos que el mundo de los seres humanos. Los espíritus buenos y malos andan entre nosotros. Con la velocidad de la luz y sin hacer el menor ruido, pasan de un lugar a otro. Habitan el espacio que nos circunda. Sabemos que algunos de ellos están interesados en nuestro bienestar. Otros procuran dañarnos. Los escritores inspirados descorren la cortina y nos proporcionan una visual de este mundo invisible, con el objeto de que seamos animados y advertidos. Tenemos que conocer este mundo invisible porque en el mundo invisible es que Satanás y el enemigo de la justicia y los ángeles, los demonios y los ángeles caídos están para atormentarnos, están para atormentar a esta humanidad. Pero hay una nube de ángeles también del Señor, que es el ejército de Dios, que están para ayudarnos, y vamos a ver esto en este estudio titulado Ángeles, Angelología. Sabemos que los ángeles, su naturaleza, son criaturas, en otras palabras, seres creados. Los ángeles fueron hechos de la nada por el poder extraordinario de Dios. Se nos dice la época exacta de su creación. No se dice esta época. No se sabe con exactitud cuándo fueron creados los ángeles. Pero sabemos que antes de que apareciera el hombre, había existido ya por mucho tiempo, y que la rebelión de los ángeles a las órdenes de Satanás había ocurrido ya, dejando dos clases, los ángeles buenos y los ángeles malos. Por ser criaturas, no aceptan la adoración. Eso usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 y Apocalipsis 22, versículo 8 a 9. Y el hombre por su parte ha recibido orden de no adorarlos, conforme al libro de Colosenses capítulo 2, versículo 18. Que es un espíritu. Se describe a los ángeles como espíritus, porque a diferencia del hombre, no están limitados por las condiciones naturales y físicas. Aparecen y desaparecen a voluntad y viajan con rapidez imaginable sin empleo de medios naturales. Aunque son puramente espíritus, tienen la capacidad de asumir la forma humana con el objeto de que su presencia sea visible para el hombre. Génesis 19, versículo 1 al 3. Son inmortales. Los ángeles no están sujetos a la muerte. Eso usted lo va a encontrar en Lucas capítulo 20, versículos 34 y 35. El Señor Jesucristo les explica a los saduceos que a los santos resucitados serán como los ángeles, en el sentido de que no pueden morir más. Son numerosos. Las escrituras enseñan que el número es muy elevado, millares de millares, millones de millones, según el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10. Según Mateo, capítulo 26, versículo 53, y Lucas, capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia que habla de 12 legiones de ángeles, multitud a los ejércitos celestiales y muchos millares de ángeles. Según Hebreos, capítulo 12, versículo 22, su creador y maestro es descrito entonces como Jehová de los ejércitos. No tienen sexo, son sin sexo. Se describe a los ángeles como si fueran varones, pero en realidad son asexuales, es decir, no se propagan. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 34 al 35. El otorgar sexo, otorgar propagación a los ángeles es una doctrina que viene del libro de Enoc. En el libro de Enoc enseña esto, pero el libro de Enoc no es un libro inspirado ni es parte del canon de las Sagradas Escrituras. Hago esta aclaración. Su clasificación, puesto que el orden es la primera ley del cielo, se espera que los ángeles sean clasificados de acuerdo con su rango y actividad. Tal clasificación está implicada en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, cuando leemos con respecto a ángeles,
y las potestades y virtudes. Compare lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 con Efesios capítulo 1, versículos 20 al 21. Tenemos al ángel del Señor. La forma como se describe al ángel del Señor lo distingue de cualquier otro ángel. El poder de perdonar o retener las transgresiones le es atribuido a él y el nombre de Dios está en él. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 23, versículos 20 al 23. En Éxodo 32, versículo 34 se dice: He aquí mi ángel irá delante de ti. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, la expresión varía: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Las dos ideas están combinadas en el libro de Isaías capítulo 63, versículo 9, que dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó. Se dicen dos cosas de importancia con respecto a este ángel. Primero, que el nombre de Jehová, es decir, su carácter revelado, está en él y que él es el rostro de Jehová. En otras palabras, el rostro de Jehová se puede ver en él. De ahí que salva, no perdonará la transgresión, aunque tiene poder para ello. Compárese a sí mismo la identificación que hizo Jacob del ángel con Dios mismo. Vemos en Génesis capítulo 32, versículo 30, y en el capítulo 48, versículo 16, claramente vemos al ángel peleando con Jacob. No se puede evitar arribar a la conclusión de que este misterioso ángel no es otro que el Hijo de Dios, el Mesías, el liberador de Israel y el Salvador futuro del mundo. Por lo tanto, el ángel del Señor es realmente un ser increado, es el Cristo preencarnado. Así es como se le denomina a este ángel. El ángel del Señor es el Cristo en su preencarnación que se manifestó en el Antiguo Testamento. Tenemos otra clasificación, está el arcángel. El arcángel, por ejemplo, Miguel es mencionado como arcángel o ángel principal, según el libro de Judas capítulo 9, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Compare el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, donde dice: aparece como el ángel guardián de la nación israelita, según el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. La manera como se menciona al ángel Gabriel o al arcángel Gabriel indicaría también que ocupaba una posición muy elevada. Está en la presencia de Dios, Lucas capítulo 1, versículo 19, y a él se le entregarán mensajes del orden más elevado o de gran importancia con relación al reino de Dios, según Daniel capítulo 8, versículo 16, capítulo 9, versículo 21. Están los ángeles escogidos. Ángeles escogidos son probablemente aquellos ángeles que permanecieron fieles a Dios durante la rebelión satánica. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 21 y en Mateo capítulo 25, versículo 41 expresa esto. Están también los ángeles de las naciones. En el libro de Daniel capítulo 10, versículo 13 y versículo 20 se nos parece enseñar que toda raza tiene su ángel guardián. Hay ángeles que guardan a las naciones, preocupados por el bienestar de cada nación. Era la época en que los judíos debían regresar de la cautividad, según Daniel, capítulo 9, versículos 1 y 2, y Daniel se puso a orar y ayunar para su retorno. Después de 3 semanas, apareció un ángel y explicó que la razón de la demora se debía a que un príncipe o ángel de Persia se había opuesto al retorno de los judíos, pues quizás no estaba dispuesto a perder su influencia en la tierra de Persia. El ángel le dice que en su petición por el retorno de los judíos no había tenido otro apoyo que el de Miguel, el ángel Miguel, el príncipe de la nación hebrea, según Daniel capítulo 10, versículo 21. El príncipe de los griegos no estaba más inclinado que el príncipe de los persas en favor de la partida de los pueblos, según Daniel capítulo 10, versículo 20. El vocablo o el término principados que aparece en el Nuevo Testamento quizás se refiera a estos príncipes angélicos de las naciones. Se emplea tanto para referirse a los buenos como a los malos ángeles. Eso está en Efesios capítulo 3, versículo 10,
y en Colosenses capítulo 2, versículo 15, y en Efesios capítulo 6, versículo 12. Otra selección de ángeles son los querubines. Los querubines parecen ser ángeles de elevada posición relacionados con los fines retributivos y redentores de Dios respecto del hombre. Eso usted lo encontrará en Génesis capítulo 3, versículo 24 y Éxodo capítulo 25, versículo 22. Se los describe con el rostro de un león, hombre, buey y águila, y esto sugiere que representan la perfección de las criaturas. El león es representado por el vigor, la inteligencia humana, la velocidad del águila y servicio de buey. Su forma compuesta y su proximidad a Dios llevan implícita la seguridad de que también las mismas criaturas serán libradas de la mansedumbre de corrupción, según el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 21. Esto es lo que llaman los teólogos un tetragramatón, que es la forma en que se describe esta imagen de 4 seres vivientes. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento también. Los serafines, que es otra clase de ángeles. Los serafines son mencionados en Isaías capítulo 6. Sabemos muy poco de ellos. Un escritor cree que constituyen el orden más elevado de los ángeles y que su característica distintiva es su amor ardiente hacia Dios. El vocablo serafines significa seres ardientes. Los caracteres de los ángeles. Hemos visto los diferentes tipos de ángeles que hay. Hemos visto los serafines, querubines, ángeles de las naciones, ángeles escogidos, el arcángel, el ángel del Señor. Hemos visto su clasificación y hemos visto sus características. Ahora vamos a ver cuáles son las cosas que describen con claridad lo que tiene cada uno de estos ángeles. Son obedientes, número 1. Los ángeles son obedientes. La obediencia es un fruto del Espíritu, es un fruto que viene de parte de Dios. Por lo tanto, solamente los ángeles buenos son obedientes. Cumplen su comisión sin discutir ni vacilar. Por lo tanto, oramos de la siguiente manera: se ha hecho tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Son reverentes. Su actividad más elevada es la adoración de Dios, según Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Son sabios como un ángel de Dios para entenderse en lo bueno y lo malo. Era frase proverbial en Israel. Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 17. La inteligencia de los ángeles excede a la del hombre en esta vida, pero es necesariamente finita. Los ángeles no pueden directamente discernir nuestros pensamientos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Y su conocimiento de los misterios de la gracia es limitado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Un escritor hace la siguiente conjetura. Se afirma que su imagen intelectual es tanto más amplia que la nuestra, que una sola imagen en la mente angelical puede abarcar más detalles que una vida de estudio podría revelarnos a nosotros aquí. ¿Por qué? Porque los ángeles son más sabios que el hombre. Son humildes. No abrigan resentimientos personales ni tampoco denuncian o vilipendian a sus opositores. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Son poderosos en fortaleza. Salmo 103, versículo 20. Son santos, separados por Dios y para Él. Son santos ángeles, según Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10. Su obra. Vamos a ver la obra de los ángeles. ¿Qué hacen los ángeles? Los ángeles son, número 1, agentes de Dios. Se los menciona como ejecutores de los decretos de Dios y de su juicio, según Génesis capítulo 3, versículo 24 y Números capítulo 22, versículos 22 al 27. Número 2, son mensajeros de Dios. Esa es la definición primaria de un ángel, mensajero de Dios. El vocablo ángel significa literalmente mensajero. Por medio de los ángeles, Dios nos envía, número 1, anunciaciones, 2, advertencias, 3, instrucciones, 4, aliento, 5, revelación,
Eso lo hacen los ángeles mensajeros de Dios. Nos advierten, nos anuncian, nos dan instrucciones, nos dan aliento y nos revelan los misterios de Dios. Siguiente, son siervos de Dios. Son siervos juntamente con nosotros, con los seres humanos, con la iglesia de Cristo. No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Eso pregunta el autor del libro de Hebreos capítulo 1 versículo 14. Los ángeles son enviados para sostener o confortar. Mateo capítulo 4 versículo 11. Para preservar. Génesis 16 versículo 7. Para liberar. Números capítulo 20 versículo 16. Para interceder. Zacarías capítulo 1 versículo 12. Y para ejercer ministerio en favor de los justos después de la muerte. Lucas capítulo 16 versículo 22. Vemos que el ministerio de los ángeles es un ministerio amplio, un ministerio que realmente Dios tiene para ellos un propósito, y el propósito es nada menos y nada más que salvaguardar la iglesia aquí y velar por ella también. Cada cristiano, cada creyente tiene un ángel que lo guarda. Eso se llama el ángel de la guarda. Es un término medieval, pero no deja de ser una verdad grande y escritural. Leyendo los pasajes arriba y leyendo estos capítulos mencionados y comparándolos con las palabras del Señor en el libro de Mateo capítulo 18 versículo 10, algunos han formulado la doctrina de los ángeles guardianes, según la cual cada creyente tiene un ángel especial destinado a guiarlo y protegerlo por la vida. Afirman que las palabras en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 15, implican que los creyentes primitivos entendieron de esa manera sus palabras. Todos podemos ser dogmáticos al respecto. Sin embargo, las promesas relativas a la ayuda angélica son lo suficientemente numerosas y claras como para constituir motivos de aliento para todo creyente. Vamos ahora a otro mundo espiritual. Hemos visto el mundo de los ángeles buenos, de los ángeles que están al servicio del Señor, y los ángeles que están en la gloria, y los ángeles que están en lugares celestiales. Son espíritus buenos que están al servicio del Señor y al servicio de la iglesia. Nosotros no podemos adorar un ángel, ni podemos rendirle tributo, ni podemos rendirle culto, porque es un ser creado como lo es usted y yo. Vamos ahora al mundo maligno, porque tanto la angelología estudia los ángeles buenos como los ángeles malos. El primer ángel malo es Satanás, Lucifer, el enemigo de la justicia. Algunas personas nos aseguran que el diablo no existe. Existe porque realmente hay evidencia escritural de que existe. Pero después de observar el mal que reina en el mundo, se les perdonará a la gente sencilla que se pregunten quién dirige las empresas diabólicas si el diablo no está presente. Su origen. Vamos a ver el origen de Satanás. Según el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, y según el libro de Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19, la idea de un diablo, oiga bien, la idea de un diablo de horrible apariencia con cuernos y pezuñas se deriva de la mitología pagana y no de la Biblia. Es algo medieval, algo que surgió en la edad medieval, surgió ese concepto de un demonio peludo, un demonio violento, un demonio horripilante. Eso es una doctrina medieval y es una doctrina pagana y de la mitología. De acuerdo con las escrituras, Satanás fue originalmente Lucifer. Lucifer significa en el original arameo portaantorcha, según el significado literal del vocablo, el más glorioso de los ángeles, pero con orgullo aspiró a ser como el Altísimo, como Dios, y cayó en juicio del diablo, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Nótese el fondo de las narraciones de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. La gente se ha preguntado por qué la narración está dirigida a los reyes de Babilonia y de Tiro, antes de informarse con respecto a la caída de Satanás. Una de las respuestas sería en el sentido de que el profeta describió la caída de Satanás para un propósito práctico.
Algunos de los reyes de Babilonia y Tiro reclamaron para sí en forma blasfema adoración como si fueran seres divinos. Compare el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 al 12, y Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Ezequiel, capítulo 28, versículo 2, y el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 20 al 23. E hicieron de sus súbditos juguetes de su despiadada ambición para advertir a los tales. Los profetas inspirados de Dios descorrieron el velo del pasado lejano y presentaron la caída del ángel rebelde que dijo: seré semejante al Altísimo. La lección era la siguiente: si Dios castigó el orgullo blasfemo de este ángel elevado, ¿no dejará de castigar a cualquier monarca que se atreva a usurpar el lugar de Dios? Claro que sí. Nótese de qué manera Satanás trató de infectar a nuestros primeros padres con este espíritu. Compare Génesis capítulo 3 versículo 5 con Isaías capítulo 14 versículo 14. Nótese de qué manera el orgullo y la ambición frustrada lo consumen aún. Y de esta forma, ¿qué lo hace? De manera que desea ser adorado. Satanás desea adoración, desea alabanza, desea que le sirvan y desea ser como Dios. Según Mateo capítulo 4, versículo 9, como Dios de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Una ambición que será transitoriamente satisfecha cuando ser carne, cuando Él tome el lugar del anticristo aquí en la tierra, que muy próximamente estaremos por ver esta manifestación, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Ahora, como castigo por su maldad, sabemos que Dios ha de castigar al enemigo de la justicia y ha de poner en él el sello de perdición eternamente para él y sus ángeles caídos. Satanás fue arrojado del cielo, número 1, junto con un grupo de ángeles que se habían plegado a su rebelión, según Mateo capítulo 25, versículo 41, y Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Trató de hacer que de Eva una aliada, pero Dios frustró el complot y dijo: y enemistad pondré entre ti y la mujer. Génesis 3:15. Vamos a ver el carácter de Satanás. Satanás tiene un carácter, pero es negativo. El carácter de Satanás está indicado por los nombres y títulos por medio de los cuales es conocido. Número 1, Satanás. Satanás significa literalmente adversario y presenta sus intentos perniciosos y maliciosos de obstaculizar los propósitos de Dios. Su oposición se manifestó especialmente en sus intentos de obstaculizar los planes de Dios mediante la destrucción de la línea genealógica escogida de la cual debía de venir el Mesías, la línea mesiánica, una actividad predicha en Génesis 3:15, y desde el comienzo mismo ha persistido en este esfuerzo. Número 1, Caín, el primer hijo de Eva, era el del maligno y mató a su hermano, según 1 de Juan capítulo 3 versículo 12. Dios le dio a Eva otro hijo, Set, que él continúa la línea mesiánica. La línea mesiánica continúa a través de Set. La línea mesiánica señalada por medio de la cual debía de nacer el libertador de la tierra, Jesucristo. Pero el veneno de la serpiente operaba aún en la raza, y en el decurso de los años la línea de Set se dio a influencias malignas y se produjo su deterioro, pero no su rompimiento. Todo ello dio como resultado esa condición de maldad universal que provocó el diluvio. El plan de Dios no fue obstaculizado, sin embargo, puesto que había cuando menos una persona justa, Noé, cuya familia se convirtió en progenitora de la nueva raza, de manera entonces que fracasó así el intento de Satanás de destruir a la humanidad y anular el propósito de Dios. De Sem, hijo de Noé, descendió Abraham, el progenitor de la raza escogida, por medio de quien Dios salvaría al mundo. La adoración del becerro de oro al comienzo de la vida del pueblo israelita en el desierto, allá en el Sinaí, es típico de lo que ocurrió constantemente a través de la historia. Y en el libro de Esther tenemos el ejemplo de un intento de destruir al pueblo escogido. Pero el pueblo escogido de Dios ha sobrevivido al baldón de la idolatría
y a la furia del perseguidor y a la furia de Satanás. Por lo tanto, vemos estas características de Satanás. Vemos Satanás también definido como el diablo. El diablo significa literalmente calumniador. Se le llama así a Satanás porque calumnia tanto a Dios como a sus hijos, como al hombre. Eso está en Génesis 3, versículo 2, versículo 4 y versículo 5, como al hombre, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Se le denomina también destructor. Destructor es el pensamiento indicado por el vocablo griego Apolión y el hebraico Abadón. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, lleno de odio contra el Creador y sus obras, el diablo quien quiere establecerse como Dios destructor. Dice la Biblia que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Está también identificado con la serpiente antigua que se llama diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Todo esto nos hace recordar a aquel que en el pasado empleó a la serpiente como instrumento para provocar la caída del hombre. Se le denomina también el tentador. Tentador significa tentar, literalmente poner a prueba. Según Mateo capítulo 4, versículo 3, el término se emplea a sí mismo con relación al trato de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 1. Se le llama también príncipe y Dios de este mundo. Estos títulos sugieren su influencia sobre la sociedad organizada aparte de Dios. Sabemos que todo el mundo está puesto en maldad, está en las garras del malvado, primera de Juan capítulo 5, versículo 19, y está animado de su espíritu. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, el mundo, en el sentido en el cual es denunciado en las Sagradas Escrituras, es esa vasta asamblea de actividades humanas cuyo Dios trino y uno es el honor, los placeres y las ganancias. A esos tres los subordina todo y procura mediante argumentos hábiles exaltarlos y ennoblecerlos para realizar sus propósitos. Está respaldado por la organización o sistema compuesto de toda clase de literatura, negocios, comercio y gobierno, que ciertamente insinúan su reverencia por estos tres, presentándolos como el objeto de honorables deseos y ensalzando continuamente a los que alcanzan estos objetivos. Satanás es un imitador y quiere imitar la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo logrará en los tiempos finales con el falso profeta, la bestia y el anticristo. Logrará una Trinidad y engañará al mundo. El mundo juzga todas las cosas por la posición externa y el éxito, por falsas máximas del honor, por falsas ideas del propósito de los placeres y por falsos cálculos del valor y la dignidad de la riqueza. Apela a la parte baja de nuestra naturaleza, adornándose de un refinamiento materialista y falso. Esto lo hace Satanás. Sus actividades, ¿cuáles son las actividades de Satanás? Son las siguientes. Su naturaleza. Número 1. Satanás se opone a la obra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Obstaculiza el evangelio. Se posesiona de los malvados. Los enceguece. Engaña a los que hace caer en el lazo. A los que se dejan subordinar por él. Él aflige, tienta a los santos de Dios. Se lo describe desde el principio como atrevido. Mateo capítulo 4, versículo 4 al 5. Orgulloso. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Poderoso. Tiene su poder, aunque limitado, pero lo tiene. Efesios capítulo 2, versículo 2. Es maligno, según Job capítulo 2, versículo 4. Es astuto, según Génesis capítulo 3, versículo 1 y segunda de Corintios capítulo 11, versículo 10. Es engañoso, según el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11. Feroz y cruel, según el libro de Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. ¿Cuál es la esfera de Satanás? La esfera de Satanás. Él no confina sus operaciones entre los malvados y depravados. Con frecuencia actúa en los círculos más elevados como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Ciertamente el que Satanás asista a reuniones de carácter religioso es indicado por su presencia en la convención angélica.
Número 1, vemos que en el libro de Job, capítulo 1, y por términos tales como doctrina de demonios, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y la sinagoga de Satanás, según Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Satanás no pasa por desapercibido por Dios. Dios sabe dónde entra Satanás. Sin embargo, Satanás tuvo acceso a llegar hasta la reunión de los hijos de Dios, que son los ángeles. Los hijos de Dios se reunieron y Satanás se coló en esa reunión y Dios se dio cuenta que Satanás estaba allí. La razón por la cual o por la que frecuenta reuniones religiosas es su maléfica determinación de destruir a la iglesia. Satanás entra en la iglesia, entra en la reunión de los santos, se sienta en la banca y hace que las personas se duerman y que se distraigan para que el mensaje de la palabra de Dios no llegue directamente a las mentes y que los hombres no sean receptivos a la luz del evangelio. Puesto que sabe que una vez que la sal de la tierra ha sido robada de su sabor, la humanidad se convierte en presa fácil de su silencioso espíritu. ¿Cuál es el motivo? El motivo de Satanás. ¿Por qué está Satanás tan resuelto a dañarnos? Veamos lo que dice el teólogo Joseph Huxley. Dice lo siguiente: Satanás odia a la imagen de Dios reflejada en nosotros, odia hasta nuestra naturaleza humana, que fue asumida por el Hijo de Dios, odia la gloria externa de Dios para promover la cual hemos sido creados, a fin de alcanzar así felicidad sin fin, eterna. Odia la felicidad misma para la cual estamos destinados, porque él mismo la ha perdido para siempre. Nos odia por miles de razones y nos envidia. Tal como lo ha dicho un antiguo escriba judío, un rabino dice de la siguiente forma: mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y los que le siguen están de su parte. Ese es el comentario exegético y explicativo de un rabino judío. ¿Cuál es la limitación de Satanás? Satanás está limitado. Su poder es limitado. Aunque reconocemos que Satanás es fuerte, debemos tener cuidado de no exagerar su poder. Para los que creen en Cristo, es ya un enemigo derrotado. Juan capítulo 12, versículo 31, y se muestra fuerte solo con los que le rinden a él. A pesar de su ira borrascosa o tempestuosa, es un cobarde, puesto que Santiago nos dice en su libro, capítulo 4, versículo 7 de Santiago, dice de la siguiente manera: resistid al diablo y huirá de vosotros. Tiene poder, pero ese poder es limitado, no puede tentar, según el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Nos aflige, según el libro de Job, capítulo 1, versículo 12. Puede matar, según el libro de Job, capítulo 2, versículo 6, y Hebreos, capítulo 2, y versículo 14. No puede tocar a un creyente sin el permiso de Dios. Satanás necesita el permiso de Dios para ejecutar sus hazañas, para ejecutar su obra. Satanás necesita darle permiso. Satanás no obra si no es con el permiso de Dios. ¿Cuál es el destino de Satanás? En el principio Dios predijo y decretó la caída de Satanás, y sabemos que en su caída él había causado la caída del hombre, Génesis capítulo 3, versículo 15. Y la humillación de la serpiente hasta el polvo fue un cuadro profético de la degradación final y derrota de esa serpiente que es Satanás, el diablo. La carrera del diablo ha sido ciertamente hacia abajo, nunca sube, que arrojando del cielo al comienzo, durante la operación, durante la tribulación, será arrojado del cielo a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Sabemos que Satanás opera en lugares celestiales y en lugares altos. Durante el milenio será puesto en el abismo, preso, y después de 1000 años será arrojado en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. De manera entonces que la palabra de Dios nos asegura que el diablo sufrirá una derrota final. Y por último, todos los espíritus malvados que están al servicio de Satanás son los ángeles caídos, que fueron los ángeles que desobedecieron y que fueron lanzados con Satanás aquí abajo. Están en los lugares celestiales, están en la estratosfera, están en la atmósfera, están en ese renglón espacial que
circunda el planeta Tierra, ahí está Satanás y el enemigo de la justicia y los ángeles caídos buscando almas para poder devorarlas, matarlas y poder quitarles a ellas el gozo de la salvación. Pero a nosotros se nos ha prometido liberación, se nos ha prometido redención y vida eterna. A Satanás le espera el infierno que ha sido preparado para su castigo eterno, según Mateo capítulo 25, versículo 41. Los espíritus malos, los ángeles caídos y los demonios que están al servicio de Satanás. Estas personas, estos seres, que son seres al servicio de Satanás, Satanás los tiene comisionados para atacar, para entrar directamente a las iglesias y hacer escante. Sin embargo, el misionero chino, el doctor Nebius, que ha realizado un concienzudo estudio de la posesión demoníaca, escribe lo siguiente. Este hombre allá en la China describe que la posesión demoníaca, en algunos casos, una especie de doble conciencia o acciones o impulsos directamente opuestos y contrarios. Por eso es que el endemoniado gadareno hablaban muchos, eran en forma plural los que estaban hablando porque eran muchas legiones las que estaban en él. Una mujer en Fuzhou, China, esta comarca de China que se llama Fuzhou, aunque bajo la influencia del demonio, cuyo instinto era esquivar o rehuir la presencia de Cristo, fue impulsada por otra influencia opuesta o contraria para que saliera de su casa y fuera a Fuzhou a pedir ayuda a Jesucristo. Eso lo vemos en la Escritura, donde los demonios le pidieron a Jesús que les dejara entrar en el hato de cerdos. Y Cristo les dio el permiso para que fueran al hato de cerdos. ¿Por qué? Porque los demonios y los ángeles caídos necesitan habitar en un cuerpo, porque ellos están desprovistos del cuerpo. Dice la Biblia que fueron desprovistos de su cuerpo, deshonraron sus cuerpos. Dice el misionero Nebius de la China, él explicando, dice que la característica más destacada de esos casos es que el sujeto evidencia otra personalidad. Y la personalidad normal por el momento queda parcial o totalmente dormida o latente. Quien habla es Satanás, es el que habla a través de los medios. Por lo tanto, sabemos que él utiliza al ser humano y posee al ser humano y lo posee para hacer actos vandálicos o actos infernales. Como resultado de las comparaciones que se han hecho, vemos que la correspondencia entre los casos registrados en China y los observados en las Escrituras es completa y precisa, abarcando casi todos los puntos presentados en las Escrituras. La Biblia nos enseña que en esta vida, en este planeta, hay dos mundos espirituales, el mundo del bien y el mundo del mal. Hay espíritus malos y espíritus buenos. Y tenemos como creyentes entender esto para que podamos estar apercibidos, porque estos espíritus están en el mundo entero, pero Cristo nos ha prometido a nosotros seguridad y protección y nos ha provisto a nosotros de un don de discernimiento para entender qué espíritu es de Dios y qué espíritu no es de Dios. Hay que discernir los espíritus, porque hay muchos tipos de espíritus que pueden engañar al hombre y que pueden destruir al hombre y que pueden guiarlo a la perdición total. Pero nosotros, que somos del Señor, que le servimos al Señor, estemos confiados porque los espíritus buenos, los ángeles que están al servicio del Señor, también están al servicio del creyente. Y tenemos múltiples testimonios de creyentes que han necesitado de la ayuda, no solo de un ángel, sino de la ayuda del Señor también. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta el próximo estudio bíblico de la palabra del Señor.